de vectores. Si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 80 libras y estar dirigida a lo largo del eje U, determine la magnitud de F3 y su dirección θ. Aquí en la imagen podemos ver que F1 es de magnitud 50 libras en dirección horizontal a la derecha. F2 de magnitud 90 libras y nos dan un triángulo para su referencia, cuyos catetos miden 3, 4 y su hipotenusa 5. F3 no conocemos ni su magnitud ni su ángulo. Lo que sí nos dice el ejercicio es que debe tener la resultante una magnitud de 80 libras y estar dirigido a lo largo del eje U, que se encuentra inclinado 45 grados, medido desde el eje X. Al igual que los ejercicios anteriores, lo primero que vamos a hacer es determinar las componentes en X y Y de cada uno de los vectores. Para F1 tendríamos que solo se dirige en horizontal a la derecha, es decir, su componente es en X, magnitud de 50, y su componente en Y es 0, debido a que no tiene inclinación en dirección Y. Para F2 tenemos que F2 tiene una magnitud de 90 libras, de las cuales en horizontal tiene 3 de cada 5 en la hipotenusa. 90 y 3 de cada 5. Como está a la izquierda y abajo, sería negativo en X y también negativo en Y, que de igual manera serían 90 por la componente. Aquí 4 en vertical de cada 5 en la hipotenusa. Y pasaríamos a F3. De F3 no conocemos básicamente pues ni magnitud ni dirección. Así que vamos a decir que tiene una magnitud F3 en X y tiene de magnitud F3 en Y. Para el vector de la resultante, tenemos una componente de magnitud 80 libras, eso es lo que nos dice el ejercicio. Como el ángulo está medido desde el eje X, sería coseno para X, así que coseno de 45, 80 libras, seno de 45 para el eje Y. Así de esta manera ya tendríamos los 4 vectores, los 3 vectores de suma y pues la resultante, también como un vector, en este caso un valor conocido. Teniendo los vectores pasamos a realizar la sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X nos daría la resultante en X. La primera componente es a la derecha 50 libras, la segunda componente negativo 90 libras por 3 de cada 5. La tercera componente sería F3 en X y eso nos debe dar igual con 80 coseno de 45 grados. De aquí despejamos y la resultante en X nos da, no la resultante, la fuerza 3 en X, que es la que tenemos que despejar. Prácticamente si estos 90 están restando, pasarían del otro lado sumando.
y estos 50 que están sumando pasarían restando. Sustituimos todo en la calculadora y nos daría que la fuerza 3 en dirección X es de 60.57. Esto en libras. Teniendo la componente de F3 en dirección X, pasamos a una sumatoria de fuerzas en Y. Con esta sumatoria de fuerzas en Y, pues podremos calcular la componente de F3 en dirección Y. F1 tendría una componente igual con 0, ya que los 50 libras solo están en horizontal. De F2 está a la izquierda, 90, 4 de cada 5. Al estar a la izquierda y abajo, pues negativo en X, negativo en Y. 90 y dice que va 4 en vertical de cada 5 en la hipotenusa del pequeño triángulo. La componente F3 sería hacia arriba, lo vamos a poner positivo. F3 en dirección Y. Y eso será igual a la resultante en dirección Y, que son los 80 seno de 45. Igual que antes, de aquí despejamos F3 en dirección Y. Aquí nada más sería 80 seno de 45. Esto que está restando pasaría sumando. Los 80 serían negativos porque están a la derecha y abajo lo que es el eje U. Falta un signo aquí, negativo. Entonces, negativo 80, estos 90 están negativos, pasarían positivos. Sustituimos y nos da que son 15.43. En libras. Teniendo la componente F3 en X y F3 en dirección Y, podemos calcular la magnitud de F3. La magnitud de la fuerza 3 es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Es decir, lo que dio en dirección X, 60.57. Lo que dio en dirección Y, 15.43. Calculamos y tenemos que la magnitud son 62.50 libras. Teniendo la magnitud, procedemos a calcular su ángulo de inclinación. Que ese ángulo será medido desde el eje X, por lo tanto se calcula con su cateto opuesto, que será la componente en Y, de 15.43, dividido la componente en X, que son 60.57. De esta manera, sustituimos ahí tangente inversa. Y el ángulo medido desde el eje X sería de 14.29 grados positivos, por lo cual están medido desde el eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj. Ambas componentes son positivos, positivo en X, positivo en Y. Entonces se encuentra en el cuadrante 1.